Sé que te he fallado tanto y que me he alejado de tu corazón, que anhelas cada madrugada, aunque sea un instante de mi adoración. Sé que estoy lejos de casa, pero no me olvido de tu gran amor. Sé que anhelas abrazarme y decirme lo que hay en tu corazón. Sé que te necesito. Sé que no puedo más, tengo rotas las alas, ya no puedo volar. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Sé que no merezco el aire, que en tu presencia puedo respirar. Y sé que mi vida termina si tú no llegas, si tú no estás. Extraño esa mirada tierna cuando me acercaba después de fallar. Extraño cuando me abrazabas y en tu pecho podía descansar. Sé que te necesito. Sé que no puedo más, tengo rotas las alas, ya no puedo volar. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Abrázame, quiero sentir el calor que sueles dar. No tengo más a dónde ir, necesito de tu amor. Aunque sea un instante, quiero verte y amarte, quiero estar cerca de ti. Sé que te he fallado tanto y que me he alejado de tu corazón, que anhelas cada madrugada, aunque sea un instante de mi adoración. Hoy nuestro tema, centinelas, un tema que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón en estos días. Y hoy quiero tocar este tema porque estamos viviendo, decíamos la semana pasada, tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos duros. Estamos viviendo tiempos donde hay gente mala aparentando ser cristiana y tenemos que ser centinelas de esto. Estaba leyendo la escritura en esta mañana tocante al tema que está en pantalla. Oye, hermano, qué tremendo lo que Dios habla al profeta Ezequiel. En dos ocasiones, en el capítulo 3 y en el capítulo 33 de Ezequiel, Dios le dice que lo ha puesto como un centinela. En muchas versiones dice atalaya. Y yo estoy usando la palabra centinela hoy, que es lo mismo. Y leyendo algo que no está escrito en mi bosquejo,
¿Qué situación tan tremenda se está viviendo cuando das la palabra y la gente no quiere entender? Centinelas, dice la escritura, vamos a comenzar en Ezequiel 3:17, dice: hijo de hombre, hablándole Dios a Ezequiel, a ti te he puesto por centinela del pueblo de Israel, por tanto, cuando oigas mi palabra, adviérteles de mi parte. Y es una palabra de advertencia. Quiero que entendamos un poco lo que es un centinela. Un centinela es una persona que vigila, observa y advierte sobre peligros inminentes. Es un guardia que vela por la seguridad de una ciudad y es una persona responsable. Él era puesto en una torre alta llamada Atalaya y él estaba vigilando en todas partes si venían personas y si eran ejércitos que venían en contra. Y cuando venían ciertas personas, él tenía que tocar la trompeta, el cuerno. Y según el sonido del cuerno, de la trompeta, según cómo lo tocaba, indicaba si eran amigos, si eran enemigos, si era gente necesitada. Según era diferente. Y por eso era una persona responsable, no era una persona que tenía que dormirse. Era una persona responsable. Y era una persona que tenía que estar vigilando y observando y advertir a la ciudad sobre peligros inminentes. Era un guardia que velaba por la seguridad en la ciudad. Todos dormían tranquilos sabiendo que el centinela estaba guardando la ciudad. Nosotros sabemos que tenemos un gran centinela y ese es Dios. La Biblia dice que Él es el que guarda nuestras vidas. Por eso es que podemos vivir tranquilos, por eso es que podemos estar seguros. Pero aquí encontramos que Dios le dice a un hombre: yo te he puesto por centinela. Amén. Y creo que cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios por centinelas, hermano. Primeramente hacia nuestra propia vida. Amén. Y después hacia la vida de otros. En este caso, nuestra familia. Amén. Y ya nos vamos más para allá, a la iglesia. Pero Dios nos ha puesto como centinelas. Y a veces el centinela no era responsable de lo que tenía que hacer. Y entonces, pues simplemente veía la situación, pero no advertía al pueblo. Y muchos morían por causa de que no estaban preparados, porque el centinela no tocó la trompeta, no anunció el peligro que venía. Entonces, por eso estamos hablando de que tenía que ser una persona con responsabilidad, sabiendo su responsabilidad. Y aquí es donde entramos nosotros, hermano. Dios nos ha dado una familia y tenemos que ser responsables sobre esa familia, hermanos. Amén. Seas papá, seas mamá, seas hijo, porque aún los hijos tienen responsabilidad, hermano. Enseña a tus hijos compromiso, hermano. Entonces, es importante que nosotros entendamos todo esto. La Biblia nos menciona muchas cosas acerca de los guardas. Un centinela es un guarda, un centinela es una atalaya. Y hoy voy a usar la palabra guarda, hablando de guardar, hablando de vigilar, hablando de observar sobre los peligros inminentes que pueden llegar a nuestra vida. Y la Biblia nos dice primeramente que tenemos que entender nosotros primero, para poder salir adelante y ayudar a muchos otros. Y en el punto número 1 vamos a ver: guarda lo que se te ha encomendado. Hay que ser guardianes de lo que se nos ha encomendado. Es una palabra que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta de Timoteo.
En los versículos 20 y 21 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Guarda lo que se te ha encomendado. Y a veces, seamos honestos, a veces no guardamos lo que se nos ha, no vigilamos, no somos centinelas de lo que se nos ha encomendado. Y vamos a hablar primeramente nosotros, ya después estaremos hablando sobre los demás. Amén. Dios nos ha dado una vida, hermano. Dios nos ha encomendado una vida. Y cómo la vivamos, somos responsables de ella. Decíamos la semana pasada, hablando de tiempos, que a todos se nos da el mismo tiempo. Pero somos responsables y tenemos que tomar decisiones correctas para cómo vivir nuestra vida. Eso es lo que se nos ha encomendado. Y dice la palabra: sé vigilante, sé un centinela de lo que se te ha encomendado, hermano. Amén. Vamos a empezar primeramente nosotros, nuestra vida. Vamos a analizar nuestra vida antes de mirar la vida de los demás. Vamos a empezar con nosotros mismos. Guarda lo que se te ha encomendado, le dice a Timoteo Pablo. Y hermano, había muchas cosas que se le habían encomendado a Timoteo, siendo un muchacho joven, un pastor joven, pero había muchas cosas que se le habían encomendado. Hacia nosotros nos han encomendado muchas cosas. Vamos a poner un ejemplo en el trabajo, hermano. Se nos da una encomienda y nosotros tenemos que cumplir nuestro trabajo, porque eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nadie va al trabajo a descansar y a dormir, hermano, a menos que trabajes probando colchones, ¿verdad? Yo estaba viendo que en ciertas ciudades allá en Europa le pagan a la gente por dormir, porque hacen estudios sobre el sueño. A algunos les caería re bien esos trabajos, ¿no? Imagina estar dormido y que lo estén analizando, pero pues mientras a usted le están pagando, hermano, por estar dormido. Pero hermano, nosotros no podemos estar dormidos. Tenemos que estar guardando lo que se nos ha encomendado. En este caso, nuestra vida, hermano. Amén. Nuestra vida, hermano. Vamos a encomendar y vamos a guardar nuestra vida, porque eso es lo que se nos ha encomendado como número uno. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás llevando tu vida? Tenemos que estar alertas. Los días son malos, decíamos la semana pasada. A veces estamos haciendo cosas que no convienen, hermano. Cosas que ni siquiera nos han encomendado. Y a veces tomamos más tiempo para esas cosas y no para lo que es real. Y no para lo que Dios nos ha dado. Una segunda cosa que tenemos que guardar y ser centinela es de nuestro corazón. La Biblia dice: guarda tu corazón, vigila tu corazón, observa tu corazón. Y no me refiero solamente al corazón físico, porque es bien importante, hermano. Sí, hermano, es bien importante que nuestro corazón esté funcionando bien. Que esté funcionando muy bien, hermano. Amén. Así es que la segunda cosa que hay que guardar personalmente es nuestro corazón. En Proverbios 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dios nos dice que tenemos que guardar el corazón. Ahora, este corazón que se está mencionando aquí es nuestro estilo de vida, hermano. Son nuestras emociones, son nuestras decisiones. Porque cuando la Biblia nos habla de corazón, no solamente se está refiriendo a un órgano de nosotros vital, sino se está refiriendo a nuestro estilo de vida. Entonces es importante que nosotros guardemos nuestra vida, guardemos nuestra santidad, guardemos nuestro cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero decíamos en una ocasión, a veces se nos olvidan esas cosas. ¿Y por qué se nos olvidan, hermano? Pues porque somos muy dados a ser permisivos en nuestras vidas. Y ahí estamos mal, hermano. Guarda tu corazón.
Sé vigilante de tu corazón. ¿Qué te estás permitiendo en tu corazón, en tu vida? Si lo que tú estás permitiendo es hacer la voluntad del Señor, vas por buen camino y tu corazón va a ser guardado. Pero si tú no estás guardando las cosas del Señor, entonces lamentablemente vas por mal camino. Y es importante que nosotros primero miremos hacia nosotros, primero nosotros, y entonces podemos ayudar a los demás hermanos. Fíjense que encontré un versículo muy interesante. Yo recuerdo haber leído toda la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa, pero usted recuerda haber leído un libro y luego encuentra un versículo así como dice, así es. ¿Y este versículo de dónde fue? ¿De dónde salió? Pero ahí ha estado. Pero cuando ya lo analizamos, nos damos cuenta de que leemos, pero no estamos analizando. Había un hombre muy sabio, ustedes lo saben, y es Salomón. Dice la palabra que Dios había dado una palabra a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Sí recuerdan esto? ¿Verdad que sí? Pero encontré un versículo donde habla del corazón de Salomón. A lo mejor usted ya lo ha leído porque usted es bien estudioso de la Biblia. Está en Primero de Reyes, capítulo 4, verso 29, que dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes. Chequen, sabiduría y prudencia, hermano. Tienes que aprender a ser prudente, hermano. Sé prudente, sé sabio. Pero no solamente eso. Dice en pantalla subrayado, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. No dice que el pueblo iba a ser en este versículo como la arena que está a la orilla, sino la anchura de su corazón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como el pueblo era un pueblo tan inmenso y tan grande, él necesitaba un corazón lleno de prudencia, de sabiduría, tan grande como el mismo pueblo. No que tuviera un corazonzote, hermano. No. Está hablando de su interior y de la sabiduría que tenía. La gente venía de lejos a escuchar la sabiduría de Salomón. Nada más a eso venían, hermano. Imagínense que Salomón saliera con sus tonteras, pues no. Ay, hoy hicimos un gran viaje para escuchar tu sabiduría y tú estás saliendo con cada cosa. Pero él era sabio y prudente. Y no solamente eso, la anchura de su corazón era como la arena que está a la orilla del mar. Esto quería decir que él podía saber todas las cosas, cómo ayudar a su pueblo, que era tan grande como la arena que está a la orilla del mar. Así era tan grande su corazón. Imagínense eso, hermano. Imagínense. Era una sabiduría tremenda. Y aún así Salomón se permitió cosas en su corazón que no estaban correctas. Él tenía el poder para vigilar y ser sabio en muchas cosas, pero aún así él permitió cosas en su vida que no fueran correctas, y empezando con las mujeres, porque fue un hombre que tenía muchas mujeres. Si hubiera sido mujer, hubiera tenido muchos hombres. Mano, no hayas que hacer con el hombre que Dios te dio, con la mujer que Dios te dio, hermano, y a veces andas haciendo cosas que no debes, porque tu corazón no está entendiendo la situación que estás haciendo y la gravedad del asunto a la cual vas a llegar si haces lo malo, y a la bendición tan grande que va a llegar a tu vida y a los tuyos si haces lo correcto. Un corazón de anchura tan grande como la arena que está a la orilla del mar, eso es lo que necesitamos nosotros para poder entender, hermano. Amén. Hermano, qué tremendo. Salomón tenía un montón de cosas para guardar, pero lamentablemente se permitió cosas y eso no es correcto. Centinela de la fe, guarda de la fe, guarda tu fe.
Es otra cosa que nosotros tenemos que volvernos vigilantes de nuestra fe, hermano. Que nuestra fe esté viva, hermano. Amén. Si nuestra fe está viva, hermano, estamos logrando cosas grandes. La Biblia dice, pruébense cada uno a ver si están en la fe. Pruébense cada uno a ver si están en Cristo. Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, verso 7, le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Hasta lo último, hermano. Que nuestra fe sea fuerte. Que nuestra fe y nuestra confianza en Dios sea fuerte, hermano. Amén. Hermano, van a venir detalles que te van a querer desanimar. Hermano, van a venir detalles, van a suceder cosas en tu vida que te van a querer hacer negar. Van a venir situaciones en tu vida que van a dar duro contra tu fe, pero tú seas un centinela de tu fe, que no decaiga tu fe, que seas levantado, que seas una persona firme en la fe en el nombre del Señor. Amén. Pablo dice acerca de la armadura, sobre todo, tomen el escudo de la fe. O sea, pónganse toda la armadura, pero sobre toda la armadura, pónganse el escudo de la fe, que no les falte la fe. A veces perdemos la fe, hermano, porque no estamos vigilando, porque no guardamos nuestro corazón, no vigilamos lo que se nos ha encomendado, no guardamos lo que se nos ha confiado, hermano. Tenemos una vida que se nos ha confiado, vamos a vivirla de tal manera que agrade a Dios. Vamos a volvernos centinelas de nuestra vida en el nombre del Señor. Amén. A todos en algún momento, hoy en la actualidad, todos manejamos una cuenta bancaria y a veces nos hacen depósitos, transferencias, ¿verdad que sí? Y a veces tú dices, oh, qué bueno, me hicieron un depósito, pero tú sabes por qué es algo que debes de pagar, o es algo que te debían, o es algo que debes de entregar, en fin, ¿sí? A mí, por ejemplo, mucha gente me hace depósitos a veces de la renta. Y yo sé que ese dinero está en mi cuenta, pero no es mío, es de la renta. Entonces yo tengo que sacarlo y mandarlo a la renta. Porque la persona confió. Y yo soy una persona responsable y lo voy a dar a la renta. Hay algo que Dios nos ha depositado, ¿sabes? En nuestra vida. Y son muchas cosas maravillosas. El siguiente punto es, sé centinela del buen depósito. Así dice la palabra, guarda el buen depósito. Y hermano, es como si Dios hubiera puesto en nosotros una transferencia de palabra, una transferencia de unción, un depósito en nuestras vidas maravilloso. Guarda el buen depósito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice la palabra, retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Verso 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Cheque que primero Pablo en el verso 13 está hablando, guarda o retén, sé vigilante, sé centinela de las palabras sanas que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Ese es el buen depósito, hermano. La buena palabra. La Biblia dice que hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo hay que desecharlo. Pero es un buen depósito, hermano. Escuchar la palabra de Dios siempre será algo bueno en nuestras vidas. Cuando tú vienes aquí a escuchar el mensaje, hermano, es como si Dios estuviera depositando en tu vida la fe y el amor a través de las palabras que Dios está hablando a nuestras vidas. Y es un buen depósito que ha puesto en nosotros el Señor por el Espíritu Santo que está en nosotros, que habita en nosotros. Amén. Entonces, hermano, no eches en saco roto las palabras. Es un buen depósito, hermano. Y hay que ser centinela. Mira, sé centinela de lo que escuchas. Una vez yo les decía que un hermano en la fe me dijo, hermano, checa de qué burro vienen las patadas. Y sí es cierto, hermano.
Hay que checar de quién vienen las patadas, hermano. Porque a veces ni a yegua llega, ni a mula llega, ¿no? Entonces, hay que saber. Nosotros tenemos que ver, hermano, de qué viene la palabra. Dios te está trayendo palabra. Las personas que están trayendo palabra, están dando palabra de Dios a tu vida. Es un buen depósito. Bueno, dice, sé centinela, guarda ese buen depósito. Guarda ese depósito, hermano. En algún momento te va a hacer falta esa palabra que estás escuchando. Es para ese momento, hermano. Lee la Biblia, hermano. Estudia la palabra. Escucha la palabra. ¿No sabes acaso que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios? Entonces guarda el buen depósito, hermano. Tienes que ser centinela de eso en el nombre del Señor. Tocante a eso, vamos a ver el siguiente punto: centinelas o guardar las palabras de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué guardamos las palabras de Dios en nuestras vidas, hermano? Las guardamos con un propósito, hermano. Atesora la palabra. El salmista en el Salmo 119, en los versículos 10 y 11, dice de la siguiente manera: me esforcé tanto por encontrarte, no permitas que me aleje de tus mandamientos. En el verso 11 dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Mira, hermano, el guardar la palabra en nuestra vida es un ancla que nos ayuda a no pecar. Ezequiel 3:20 en adelante. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Chequen, es un centinela. Dice, si tú ves a un impío y tú les hablas, ahorita lo vamos a ver, y él te escuchó, pero no se arrepiente, él va a morir por su mal, pero tú habrás librado tu alma. Pero si tú no le advirtieres, él va a morir igual, pero yo te voy a demandar su sangre. Ahora está diciendo, fíjense lo que dice del justo, qué tremendo. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre derramaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. En otra porción de este mismo 33:3, porque se habla de lo mismo, los dos capítulos de Ezequiel, dice, mira, si el justo peca, toda la justicia que había hecho no le va a ser tomada en cuenta. En el momento que se rebeló y pecó, por eso va a morir si no se arrepiente. Pero si el pecador se arrepiente, toda la maldad que hizo no le va a estorbar para yo tener misericordia de él. Qué tremendo, hermano. ¿Para qué guardamos la palabra del Señor, según lo que está escrito en pantalla? Para no pecar contra Dios. ¿Por qué pecamos? ¿Por qué hacemos lo malo? Porque la palabra de Dios no está en nosotros. Porque solamente son versículos aprendidos, pero no vividos. Porque no atesoraste las palabras del Señor, hermano. Dios te trajo aquí con un propósito, hermana. Para escuchar que debes de ser centinela de las palabras que escuchas, las palabras de Dios. Centinela, siguiente, en los caminos de Dios. Tenemos que guardar los caminos del Señor, tenemos que vigilar que andemos en los caminos del Señor. En el Salmo 18, verso 20 y 21, la Biblia dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Amén.
Yo he guardado los caminos de Jehová. Yo he sido centinela, vigilante, he observado los caminos del Señor y sé por dónde conducirme. Muchos de nosotros que estamos aquí sabemos cómo son los caminos del Señor y aún así, hermano, voy a decir esta expresión, nos vale chetos y hacemos lo que bien nos parezca. Tengamos cuidado, hermano. Porque Dios no va a dar por inocentes a aquellos que conociendo el camino del Señor hacen cosas malas. Dice, no me aparté impíamente de mi Dios. Los impíos, hablaba con una persona esta mañana, y yo les decía, miren, hay gente que es inconversa, que es pecadora, los que nosotros llamamos paganos, y hay gente cristiana. Pero ¿quién es un impío? Un impío es aquel que conocía a Dios, que servía a Dios, que ministraba a Dios, y luego se apartó y ya no quiere nada de Dios. Esa es una persona impía. Y el salmista en el verso 21 dice, no me aparté impíamente de mi Dios. O sea, yo no soy un impío, yo estoy vigilando, soy un centinela de cuáles caminos debo seguir. Hermano, ¿por qué es tan fácil desviarnos? Es tan fácil desviarnos. Tengamos cuidado, en el nombre del Señor. Tengamos mucho cuidado. Ahora vamos a entrar, todo lo que estoy hablando tiene que ver con nosotros. Para poder nosotros ser centinelas, ser gente responsable, ser gente que vigila a los demás. Y en este caso vamos a empezar centinelas o guarda de la familia. Ese es mi siguiente punto. Guardas de la familia. Para nosotros poder ser mejores vigilantes, centinelas, guardas, tenemos que primero nosotros que mirar por nosotros mismos, ser nosotros comprometidos. Recuerda que un centinela es una persona responsable. Amén. Amén. Imagínense ustedes, no sé, se casan unos muchachos maduros. Imagínense que tienen cada uno, no sé, 35 años. Y se casan. Y tienen un niño. ¿Sí? Pero también por otro lado encontramos a unos muchachos de 15, 16 años que pues tienen un niño. ¿Ah? Y pues los casan. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Los pequeños de edad o los grandes de edad? Todos, hermano. Tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque aunque aquellos son pequeños, hicieron lo que no tenían que hacer y ahora hay responsabilidad. Pero soy joven, puedo hacer lo que me venga en gana. Pues serás muy joven y lo que te venga en gana, pero ya tienes responsabilidad, ahora tienes una esposa y un hijo. Pero todos a veces nos vamos con que no, estos deben de ser los responsables porque tienen 30 y tantos, aquellos son chavitos y no, hermano, no. No justifiques. Ambos tienen responsabilidad. Y pasa lo mismo con los padres, con los hombres y con las mujeres. Hablamos de responsabilidad de los hombres, pero también hay responsabilidad de las mujeres. También hay compromiso de las mujeres. No toda la culpa es del esposo. No toda la culpa es de los padres. A veces son los hijos que son unos irresponsables, que no están comprometidos. No toda la culpa es de la esposa. No. Pero a veces culpamos, andamos buscando quién es el de más autoridad para echarle. No, hermano. Es tu esposo, es tu esposa, sus hijos, todos tienen responsabilidad en casa. Obviamente que cada uno de nosotros somos centinelas y estamos viendo lo que tenemos que guardar en nuestra propia vida para así poder ayudar a otros a entender y ayudar a ser centinelas de la familia. Guarda de la familia. Centinela de la familia. Primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 8,
Pablo está hablando de algo muy interesante, pero luego menciona este versículo y dices, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pablo está hablando aquí a los corintios de los atalayas. Si el centinela toca la trompeta con un sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Repito, había toques, forma de tocar el cuerno o la trompeta para advertirle al pueblo sobre un peligro inminente. Hermanos, a veces nosotros no estamos tocando bien nuestra autoridad y no se prepara los demás para las batallas. Porque si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Aquí estamos viendo el caso de un centinela que no es responsable, que es un irresponsable. Qué triste, ¿ah? Vamos a Ezequiel. En el capítulo 33, verso 1 y 2, guardas de la familia. Y hoy quiero tocar estos puntos tocante a la familia. Que aunque está hablando de gente impía, gente mala, yo quiero también tocarlo hoy como la responsabilidad del centinela hacia la familia. Ezequiel 33, 1 y 2. Vino ahí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por centinela. Chequen. Si yo trajera la espada y ustedes toman a un hombre y lo ponen por centinela, quiere decir que estos hombres, los de la ciudad, escogieron a una persona responsable como centinela. ¿Por qué te escogió tu esposa? ¿Por qué te escogió tu esposo? Porque creyó que eres responsable. Porque creyó que eres una persona responsable. Que si vienen los peligros, ahí vas a estar listo juntamente con tu ayuda para poder salir adelante. Amén. No seamos como aquel que llegó la esposa y le dijo al hombre, oye mi amor, dime la verdad, ¿por qué me escogiste? Y el hombre dijo, ¿cómo? ¿Se podía escoger? O sea, yo pensé que pues eras tú y ya. Y fíjate nada más, hombre, se podía escoger, hombre. Y mira quién escogí. Pero como dijimos una vez en la escuela para matrimonio, en una reflexión, hermano, no pongas en tela de juicio el buen criterio de tu pareja, ni la forma en que hace las cosas. Nada más checa con quién se casó. Y si tú crees que no sabe tomar decisiones, checa con quién está casado, con quién está casada. Tú fuiste una decisión que él o ella tomaron. Y si tú le dices a él o a ella, tú no sabes tomar buenas decisiones, entonces tú no eres una buena decisión. No andes poniendo en tela de juicio su buen juicio, hermano. Entonces decimos, si el pueblo pusiere un hombre de centinela, tiene que ser responsable. Versículos 3 y 4 de 33 de Ezequiel. Y él viere, el centinela viere venir la espada sobre la tierra y tocarle la trompeta y avisarle al pueblo, chequen, viere venir la espada, viene el peligro y él tocarle la trompeta y avisar al pueblo, dice el verso 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza, porque fue tocada la trompeta. Pero aquel simplemente no, dijo no, pues oye bonita la trompeta. Pero si viene la espada y lo hiere y él muere, su sangre es sobre su propia cabeza, porque fue advertido y no hizo caso. ¿Estamos entendiendo? Hijos, papá y mamá no están pasados de moda. Papá y mamá no están pasados de moda. Es papá y mamá. Entonces, papá y mamá son las personas que Dios ha puesto en tu vida. Ora que sean responsables. Ora que sean centinelos íntegros.
centinelas íntegros, que si ven el peligro, no les digas cosas como, es que tú ya estás viejo. Bueno, no nos dicen así, ¿verdad? Nos dicen, es que tú ya diste el viejazo, dicen. Ya estás ruco. Es que en tus tiempos eran otros tiempos. No, el pecado sigue siendo pecado. Por algo te lo están diciendo, es que no me deja vivir. Como ellos ya vivieron su vida, ellos son centinelas, y más si son cristianos, hermano. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que percibiere librará su alma o su vida. Oye, si alguien no puso atención, pero el que puso atención dice, no, ¿sabes qué? Ahí está el sonido y yo me voy a hacer responsable, voy a guardar mi vida, ese va a ser salvado. Pero ¿qué pasa cuando el centinela no da buen sonido? ¿Y si la trompeta diere sonido incierto? Pero mire lo que dice el verso 6. Pero si el centinela viere venir la espada y no tocare la trompeta, ay, ¿a qué me suena esto, hermano? Y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela. ¿Por qué? Porque el hombre responsable vio venir el mal y simplemente no tocó la trompeta. No. Ya están bastante grandecitos. Sigue tocando la trompeta, hermano. No importa si ya está casado y tiene hijos. No importa si está más alto que tú y bigotón. No importa si ya te hizo abuela o bisabuela. Sigue tocando la trompeta. Adviérteles sobre el peligro inminente. Pero a veces nosotros decimos, es que son jóvenes. ¿Y saben por qué lo decimos? Porque nosotros como centinela estamos haciendo cosas que no convienen. ¿Y cómo vamos a reprender? ¿Y cómo vamos a advertirle al pueblo si yo mismo no estoy haciendo las cosas responsables? El problema es inminente. El pueblo va a morir, pero la sangre va a ser demandada de mano del centinela. Qué tremendo, ¿no? ¡Auch! Y luego dice el verso 7 del 33 de Ezequiel. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos los que hablamos una palabra? Porque somos los centinelas, hermano. La palabra fue dicha y la palabra fue advertida. Hemos oído lo que Dios ha puesto en nuestros corazones y lo hemos lanzado de parte de Dios. 8. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la voy a demandar de tu mano. Amén. Por eso, hermanos, no se molesten si les llamamos la atención. Estamos cumpliendo un propósito de Dios. No te molestes, hermano. No te molestes. Porque si nosotros no hablamos, estamos entonces siendo partícipes. Y no, hermano. Tenemos que hablar.
pero vamos a hablar y también vamos a restaurar. También vamos a levantarte. Te he puesto por atalaya. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, si tú avisares y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. La palabra está hablada, hermano. Si el pecador quiere morir en su pecado, va a morir, porque la paga del pecado es muerte. Pero tú como centinela ya hablaste. Tú como centinela ya dijiste la palabra de Dios. Ya les expusiste el mal camino y el camino correcto que tienen que seguir. Pero si ellos no hacen caso, tú habrás librado tu vida. Nosotros les predicamos la palabra. Yo no voy a pagar por sus pecados, hermano. Porque yo ya di la palabra. Porque yo he sonado la trompeta. Y cuando me has necesitado, ahí he estado, hermano. Y si en algún momento llega el mal y la muerte, y tú no te arrepentiste, no fue por causa nuestra. Porque vez tras vez te hemos hablado la palabra de vida. Te hemos amonestado, hemos tocado la trompeta. En cada predicación se toca la trompeta. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Me da igual si pecas o no pecas. ¿Sabes qué? Pues es tu vida, hazle como quieras. Hermano, eso se me va a tomar en cuenta a mí. Yo no voy a hacer eso. Yo les voy a decir las cosas. Y aunque a veces como los mismos hijos se me enojen, yo les voy a seguir diciendo las cosas. Sí, piensas que soy un viejo, pero sigo siendo el pastor de la iglesia. Y tengo responsabilidad. Joven fui envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que me diga pan. Te voy a seguir diciendo, y voy a seguir tocando la trompeta, aunque no te guste, lo voy a seguir haciendo. Pero lo que más me duele es que tocamos la trompeta y muchos mueren en sus pecados, impíamente. Se les advirtió, se les dijo, y no hicieron caso. Pero por otro lado, hay muchos que oyeron el sonido de la trompeta y reconocieron su mal camino y siguen adelante en los caminos del Señor. Sé centinela para tu casa, hermano. Sé centinela para los tuyos. Son tus hijos. Son tu responsabilidad. Pero si nosotros, que somos los centinelas de casa, vemos que viene el mal y no anunciamos el mal, somos los responsables de la muerte de esas personas. Centinelas de la familia en la oración. ¿Cómo podemos vigilar? Orando, hermano. Hermano, ¿eres padre? No te puedes dar el lujo, si lo puedo decir así, como lo dice el mundo, de no orar. Tienes que orar. El orar es un sacrificio, hermano, todos los días. ¿Por qué no le amonestas a tus hijos sobre el mal? Porque no estás orando por ellos y tú estás haciendo el mal. No tienes cara para decirle, no hagan eso. Usted, hermano, tiene que ser centinela a la familia en oración. En 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, en la primera parte, Samuel le dice al pueblo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. Samuel le dice al pueblo, yo no voy a cometer el pecado de dejar de orar por usted. Yo voy a seguir orando. Yo no voy a hacer este pecado delante del Señor de ya decir, no, pues ya están grandes. Ellos saben. ¿Qué? Sí, ya se fueron de la casa, ya no son mi asunto, son tus hijos y espiritualmente siguen siendo tu asunto, hermano. Están en la iglesia, son miembros de la iglesia, son asunto de Dios y son mi asunto, hermano. Son el asunto de mi esposa como pastora y son el asunto de los pastores. ¿Cómo de que no? Son mi asunto, hermano. Por eso Dios nos puso como pastores y centinelas.
Pero ustedes son mi asunto en Dios. Si yo, que solamente soy el pastor, ¿cuánto más tú, que eres papá, que eres mamá? Son tus hijos, son tus hijas, son tu asunto, hermano. Yo no voy a pecar delante del Señor al decir, ya no voy a orar por ti. No, hermano. Con todo mi amor, hermano, voy a decir esto y lo digo con todo mi amor, hermano. Por más duro que seas, hermano. Por más terco que seas, hermano. Voy a seguir orando por ti, hermano. Guarda de la familia en instrucción correcta. Instrúyelos en el camino. Mismo versículo, pero en la segunda parte. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. No, mi hijo, usted no aprendió eso de aquí. No, usted, ¿dónde anda usted? A ver. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda usted? Porque eso no lo enseñamos acá nosotros. Nosotros le enseñamos el camino y los instruimos en el camino bueno y recto. Amén. Aleluya. Yo no nací en un hogar cristiano, hermano, pero nací de nuevo. Hay mucha gente que ha nacido en hogar cristiano, pero nunca ha nacido de nuevo, hermano. O sea, nacieron en el hogar cristiano, papá y mamá cristiana, es más, entraban a la escuelita dominical, es más, fueron a las reuniones de jóvenes, es más, se casaron por la iglesia y siguen viniendo a la iglesia, pero nunca han hecho su decisión de nacer de nuevo, hermano. Porque ya se dieron por sentado que son cristianos porque mamá lo era, papá lo era. No, mijito, cada uno tiene que orar por su propia salvación a Dios y tiene que recibir a Jesús en su corazón, hermano. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que tienen que recibir a Cristo en su corazón, a sus hijas. No crean que por venir a la iglesia ya tienen todo el cielo ganado, hermano. No, instrúyales en el camino bueno y recto. Eso es vigilar, eso es ser centinela. Aleluya. Centinela o guarda de la familia en la santidad, hermano. En la santidad, hermano. ¿Qué grado de santidad tenemos? ¿Qué grado de santidad estamos llevando en nuestra vida, hermano? La Biblia nos menciona que Job era un hombre recto y justo. Dios lo habla. Y decíamos en una ocasión cuando hablamos de los muros, que después contesta Satanás y dice, pues claro, si tú lo has protegido con muros, le has dado guarda a toda su casa, sus hijos, sus bienes, todo es guardado. Tanto Dios como Satanás estaban hablando buenas cosas de Job. Pero Job tenía hijos y cada uno hacía banquete en su día. Esto quiere decir que en su cumpleaños hacían banquete y invitaban a sus demás hermanos. Y invitaban obviamente amigos y todo. Y dice Job, capítulo 1, verso 5, escuchen. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, de las fiestas, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de ellos. Mire lo que hacía Job. Iba y los santificaba. Y hacía un holocausto por cada uno de ellos. En aquellos días tenían que hacerse sacrificios. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. O Job decía, ok, van a hacer fiesta, está bien. Pero después Job iba y lo santificaba. Veía por su santidad, veía, ofrecía sacrificios. Hoy nosotros los sacrificios que hacemos es la oración, es la intercesión, es el ayuno por nuestros hijos. Pero él velaba por sus hijos, él miraba por la, quizás habrán pecado delante de Dios. A lo mejor hicieron las cosas malas, vamos a santificar a mis hijos. Y Job hacía estas cosas. Es interesante que dentro de la protección que Dios había dado a Job, dentro estaba la mujer. Pero la mujer no se menciona como persona responsable, hermano. No quiero hablar en contra de las mujeres, no. Estoy hablando de la mujer de Job. Es más, ni el nombre se dice.
sea, no sé qué onda con esta mujer. Pero Job era el que hacía esto, hermano. La mujer no. Es más, la mujer cuando perdió todo, fue y todavía le dijo, ¿por qué no te mueres? No, pues con esa ayuda, ¿para qué quieres al diablo? Oye, todavía retienes tu integridad. Y luego le dice, fíjense lo que le dice, maldice a tu Dios y muérete. No, pues, ¿qué onda con esa filistea? No sé de dónde era la fulana. Ay, ¿qué onda ¿Ah? No, pastor, yo no he llegado a tanto, gracias a Dios. Pero la mujer estaba siendo protegida porque Job era un centinela. Escúchame, aunque los hijos tal vez no querían santificarse, él los santificaba. Y él oraba por ellos. Ora por tus hijos, hermano. Como estén, ora por ellos. Santifícalos. Ora por santidad. Sé centinela de tus hijos. De esta manera Job hacía todos los días. Que no se te pase ni un día sin haber orado por tus hijos. Si los hijos se desvían, no es culpa del pastor. Es culpa de los 2 centinelas que están en casa. Yo tengo mi responsabilidad en casa. Usted tiene su responsabilidad en casa. Guarda de la familia, centinela de la familia, protección, hermano. Tenemos que dar protección. Vamos a sonar la trompeta con sonido cierto, que todos entiendan a una voz. Protección en la familia. Mateo 24:43. Pero sepan esto, dice Jesucristo, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Pero sepan esto, que el padre de familia, si supiera a qué horas va a venir el ladrón, no dormiría, velaría, estaría como centinela y no dejaría robar su casa. Hermano, en nuestras narices el diablo está robando a nuestros hijos y nosotros no percibimos eso. La droga, el alcohol, los vicios están robando a nuestros hijos y no estamos percibiendo eso. Lo tenemos en nuestras propias casas, en nuestra propia nariz. El pecado está ahí, hermano, adulterio, fornicación, y no entendemos. Porque parece ser que no somos padres responsables. Soy muy olvidadizo. Y a veces me tengo que regresar cuando ya salí a mi casa y checar que si cerré bien. Porque se me olvida si cerré bien. Sí cerré bien, hermano. Pueden preguntar a mi familia. Soy muy obsesivo con las cerraduras. Tengo que estar checando. Yo ya cerré bien todo y antes de irme a dormir, yo voy otra vez y checo todo. Y a veces mi familia me dice, ya lo habías checado. Soy padre de familia. Y a veces, hermano, me ha tocado el caso de que voy y están las llaves de afuera pegadas. Y no son mis llaves. A veces son de mi esposa, a veces son de mi hija. Y entonces yo entro, cierro otra vez todo y yo te digo, a ver, ¿de quién son estas llaves? No, pues, ¿qué onda? ¿Qué tal si yo digo, oh, ya chequé? Y ahí se quedan las llaves. No está por demás, hermano, ser obsesivo en esa área. Es la protección de mi familia. Cuido a mis perros, hermano. ¿Cuánto más a mi familia? Cuido a mis gatas. ¿Cuánto más a mi familia, hermano? A mis gatas yo no les doy agua de la llave, yo les doy agua purificada. A mis perros también, hermano. Si los cuido a ellos, ¿cuánto más a mi familia? Escucha, hermano, si cuido a mis animales con todo mi amor, ¿cómo no los voy a cuidar a ustedes si son hijos de Dios? ¿Protección? ¡Wow! Mire, Hebreos 11:7. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Tremendo, ¿no?
Pero mire lo que dice esta versión en la primera parte, subrayado en pantalla. Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar. ¿A quién? A su familia, hermano. Salvó a su familia, hermano, y a un montón de animales. Pero salvó a la familia. Construye un arca de protección. Hijos, si papá le pone límites, esos límites no son una cadena, no son una celda, es protección para usted. Y si usted se brinca, que se da el caso, hermano, que se brinca los límites, debe de saber que va a haber consecuencias. Papá, mamá, si un hijo se brincó un límite, no sea pasalón. Merece una reprimenda. Con todo el amor de Dios. Amén. Con mucho temor, Noé construyó el arca para que su familia se salvase. Protección, hermano. Hechos 10:2. Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Y luego añade, lo mismo que toda su familia. Dice la Biblia, y está en la Biblia, hermano, tal la madre, tal la hija. Y ahí sacaron ese hijo de tigre pintito, de tal palo, tal astilla. Aquí podemos ver a Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, y luego añade lo mismo que toda su familia. Incluía a la esposa, incluía a los hijos, incluía a las nueras, incluía a la suegra, incluía a la consuegra, era toda su familia, hermano. Pero vamos a hablar de la familia más cercana. Esposa y hijos, hermano, hijas. Toda la familia eran piadosos y temerosos de Dios. Como lo era Cornelio, así lo era toda la familia, hermano. ¿Cómo son en tu familia, hermano? Guarda responsable delante de Dios. El siguiente versículo es un versículo que muchos hemos leído y lo hemos usado para bien. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dicen amén. Pero este versículo no lo es todo. El versículo 8, que es el siguiente, dice así: tus centinelas dejan oír su voz, al unísono lanzan voces de júbilo, con sus propios ojos ven que el Señor vuelve a Sión. Tus centinelas alzan la voz. En otra versión dice, tus centinelas tocan la trompeta y lanzan voces de alegría porque sus ojos ven. Un centinela ve lo que viene, y lo que viene, hermano, es la venida de Cristo, hermano. Él vuelve una vez más a nuestras vidas. Cuán hermosos los pies de los que anuncian a su misma familia, el Señor viene. Hermanos, no hagamos mal, hijos, no hagamos mal, esposa, esposo, no hagamos mal, iglesia, no hagamos mal, pastores, líderes, no hagamos mal. El Señor ya viene, ya se viene, ya el centinela está mirando y está sabiendo los tiempos y está checando los tiempos y dice, no sé el día, no sé la hora, porque eso solamente está reservado del Padre nada más, porque ni el Hijo sabe a qué horas va a venir, pero ya viene el Señor. Viene una vez más el Señor. Los centinelas tenemos que estar diciendo esto: Cristo viene pronto. Hay que alzar esa voz, hermano. Hay que alzar esa voz, porque somos centinelas en el nombre de Jesucristo. Decía el día de ayer una frase con la que siempre termino las palabras de ministerio, ministrando los ministerios de Maná. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué me quedo?
Si el justo pecare y hiciere y obrare injustamente, va a morir si no se arrepiente. Y todas sus justicias que hizo anteriores no van a venir a la memoria para salvarlo, solamente si se arrepiente. ¿Con qué me quedo? Si el impío, si el malo, el pecador, y siento haciendo mal, oyere la voz de advertencia, el sonido de trompeta, y se arrepintiere de su mal camino, ninguno de los pecados, ninguna de las atrocidades, ninguno de los males que hizo va a estorbarle para recibir mi misericordia. Y el pueblo dijo en en Ezequiel, duro es el camino del Señor. Dijo, ¿es duro? Porque ustedes están haciendo lo malo y quieren que yo los perdone. Si no se arrepienten, van a morir. Pero si se arrepienten, van a vivir. Centinelas, hay que levantarnos y hay que alzar la voz. Muchos no van a querer escucharte, pero tú ya alzaste la voz. Escucha, porque a veces los hijos se van a levantar como centinelas para amonestar a los mismos padres. Porque en los padres no hay compromiso. Pero si Dios te está levantando como un centinela, hijo, levántate. Ora por tus padres y pide que Dios tenga misericordia y se arrepientan. A sonar la trompeta con sonido cierto y conocido. El centinela grita con voces de júbilo, porque ve con sus ojos que el Señor ya pronto regresa. Iglesia, Cristo viene pronto. Ponte sobre tus pies.